De este modo, el libro se convierte en un bien preciado, es muy valioso y son muy pocos los que tienen accesos a los libros, porque son muy caros y además no todos lo pueden leer. Esas iluminaciones incluían motivos vegetales que generaban verdaderas guardas. Es muy importante el desarrollo de las llamadas letras capitales, que son la primera letra del texto. En este caso tenemos una D que está iluminada con distintos tonos, o la reproducción de imágenes religiosas. Piensen que en la Edad Media, al pocos leer, gran parte de la catequesis se daba a través de las imágenes, porque esas imágenes iban expresando lo que se decían en los textos. Como el texto era muy valioso, tenía también una encuadernación muy importante y algunos tenían hasta cierres desarrollados particularmente para protegerlos. Un texto particular o un desarrollo particular son los llamados libros de horas o libros de las horas. Estos libros de horas se llaman así porque incluyen las oraciones que hay que realizar en distintos momentos del día. Yo les decía que gran parte del tiempo de los monjes se dedicaba a la oración, pero no se hacía toda la oración junta, sino que se realizaba en distintos momentos y marcaban distintos tiempos del día. Aparecen una oración al amanecer o antes del amanecer, otra durante el amanecer, a media mañana, a mediodía, etc. Entonces hay todo un ritmo de oración en la vida del monje, y este ritmo de oración se trasladaba también a personajes de la nobleza, y estos libros que marcaban las horas de oración reciben precisamente el nombre de libros de horas. Si ustedes buscan en las redes, en internet, hay muchos libros de horas que son muy interesantes para analizar y estudiar, y que sus imágenes nos van a permitir comprender o conocer la atmósfera de la vida en la Edad Media. Los monasterios, al igual que los castillos, tenían que resolver múltiples programas, por lo tanto eran muy complejos, eran estructuras complejas. Por supuesto que están desde los mínimos, los más simples, hasta los más desarrollados que tenían miles de monjes. Hay dos órdenes fundamentales que están actuando en la Edad Media. Es el monasterio de Cluny o los clunicenses, que se desarrollan en Francia y que ellos dicen que la riqueza tiene que expresar el poder de Dios, y en contraposición a ellos están los de la orden del Cister o cistercienses, que ellos se oponen y dicen que tiene que haber humildad y no demostrar riqueza. Y ese debate lo van a ver siempre, lo vamos a ir viendo siempre a lo largo de la historia. Lo cierto es que los monasterios más grandes presentaban una gran complejidad. El edificio más importante, por supuesto, que era la iglesia. En él se realizaban la mayor cantidad de rituales religiosos y las oraciones. Cerca de la iglesia se encontraba un claustro, o sea, un patio rodeado de una galería. Ese patio organizaba distintos dormitorios, podía tener el comedor también, que se conoce como refectorio, y cerca del comedor se encontraba la cocina o las cocinas, depende de la cantidad de monjes. Ese era como el organismo principal del monasterio. Fíjense que estos monasterios tenían tan organizadas sus normas que cerca del comedor lo que se encontraba era una fuente, porque se exigía a los monjes que se higienicen por lo menos las manos antes de ir a comer. Más alejado del comedor del claustro se encontraban una despensa, más alejado aún un hospital para atender a los enfermos y a los monjes o personas que se acercaban al monasterio, ya que los monjes eran los que ejercían en parte la medicina, ya que ellos tenían el conocimiento, entonces
podían ejercer la curación a partir de la utilización de hierbas medicinales, etcétera. Y más alejado aún, la hospedería o albergue para los peregrinos que decíamos. ¿Por qué está alejado? Porque el ir y venir de los peregrinos no tenía que alterar la vida de los monjes. La mayor parte del día los monjes estaban en silencio en el claustro que se dedicaban a recorrer. Era también un lugar de oración, por lo tanto estaban en silencio, y muy pocos momentos del día lo utilizaban para hablar. Incluso en el refectorio, mientras comían, el alimento se ingería en silencio, y había un monje en una tarima o en un lugar sobrelevado que leía las escrituras. Toda la arquitectura de estos edificios estaba construida en general en un lenguaje que es el románico. El lenguaje románico se caracteriza por una reinterpretación de la arquitectura romana, de ahí su nombre, y se caracteriza por utilizar el arco de medio punto y tanto en las bóvedas, en los arcos, en los accesos, en los aventanamientos, etcétera. Y las arquitecturas también están formadas por volúmenes puros que se pueden identificar más o menos fácilmente. Acá lo pueden ver, acá a la derecha hay una representación de un monasterio, posiblemente sea el Cluny, y la iglesia que se encuentra a la derecha, les decía, fíjense que la arquitectura está formada por la intersección de distintos volúmenes que se van uniendo. Bueno, si ustedes pueden ver, por más que se ve en inglés, que está en inglés, cada uno de los carteles señalan distintas funciones. Yo nombré, bueno, el claustro, el comedor, la cocina, o el comedor o refectorio. Después aparece el dormitorio de los novicios, el dormitorio de los monjes, que está separado. También aparecen, bueno, distintos accesos y demás. Fíjense que el monasterio no tiene murallas como el castillo. Las murallas del castillo lo protegía de los ataques enemigos. El monasterio no necesita murallas porque al ser dedicado a Dios, digamos, los ataques no se podían perpetrar porque Dios iba a castigar al atacante. Por lo tanto, dentro de los que formaban parte de ese grupo cristiano, no iban a atacar nunca un monasterio. No sucedió así con el caso de los normandos y de los vikingos, que lo primero que atacaron fueron los monasterios porque no tenían ningún prurito ni ningún impedimento religioso. Pero en el resto de la Europa occidental, los monasterios no tenían murallas porque no las necesitaba. Su defensa era la fe. Un espacio muy importante dentro del monasterio era la sala capitular. La sala capitular, que ocupaba uno de los ámbitos alrededor del claustro principal, era donde se reunía el capítulo. El capítulo era la reunión de todos los monjes, encabezado por el prior. En general el prior era elegido entre los monjes y su cargo era vitalicio, o sea, era de por vida, y ahí se discutían todas las cuestiones que habían acontecido en el día o en la semana, depende de la periodicidad de reunión. Era muy importante porque era un eje central dentro del funcionamiento del monasterio y donde se tomaban las decisiones más importantes. Por lo tanto, el espacio arquitectónico, sus características arquitectónicas y los objetos que se encontraban dentro de él eran muy importantes y expresaban la importancia de ese espacio.